Hola, mis amigos del YouTube. Hoy quiero compartir con ustedes la elaboración de esta pijamita que voy a hacer para mi hija que tiene un añito. Entonces voy a tomar como molde un pantaloncito que ya antes le había hecho. Voy en la parte de arriba a adicionarle los centímetros para colocarle el elástico. Igual en la parte de abajo, si lo necesito justo a esta medida, pues dejo 2 o 3 centímetros para hacer el dobladillo. O de lo contrario, si es para una niña más larga, entonces vamos a agregar los centímetros deseados. Acá voy a marcar entonces el contorno y le adiciono el largo deseado, los centímetros, teniendo en cuenta que siempre hay que dejar 3 centímetros para hacer el dobladillo. Otra cosa importante es marcar bien la curva de tiro para que no nos vaya a quedar arrugado en la entrepierna o con bolsa. Entonces hay que marcar bien la curva de tiro. Otra cosa que me parece importante es, después de la curva de tiro, cuando uno marca con otra prenda que ya tiene elástico, tiende a angostarse un poco esa parte. Entonces yo ahí lo que hago es una línea recta para que al coser esto no me quede angosto, metido, digámoslo así. Entonces marco mi línea de tiro, después de haber marcado ya todo el contorno, solo me queda entonces cortar. La tela debe estar doble. La tela debe estar doble para cortar una pierna delantera y una pierna trasera de una vez para que no nos quede costura lateral. El largo de tiro también depende de si el bebé aún usa pañal. Entonces debemos tener en cuenta que cuando se usa pañal debe ser un tiro un poco más largo, ya que el pañal hace bastante bulto. Entonces debe ser un tiro largo para que tenga suficiente espacio para contener un pañal. Yo le estoy haciendo un poco larga porque mi hija aún en las noches usa pañalito. Con esta misma parte que ya corté, entonces pongo sobre la tela y sin necesidad de marcar, ya directamente puedo cortar el otro lado. Acá ya tengo prácticamente cortado todo el pantalón. ¿Sí? Entonces voy a enfrentar los tiros y les voy a mostrar cómo pegar los tiros ya cuando los tenemos enfrentados. Entonces pegamos el tiro de la parte de atrás con el otro tiro de la parte de atrás y el tiro de la parte delantera con el otro tiro de la parte delantera. Siempre obviamente por el lado revés, ¿no? Después de haber entonces unido los tiros, solo nos queda unir las entrepiernas pierna con pierna, ¿no? Exactamente este lado con este lado y este otro lado con este otro lado. Bien, entonces acá estoy mostrándoles con alfileres cómo unir las piernas. Si tienen fileteadora, pues después de pasar, se une el tiro, se une el tiro delantero con tiro delantero y se le pasa la fileteadora. Igual en el tiro trasero se le pasa la fileteadora. Esto se debe hacer antes de pasar la costura de la pierna. Entonces, después de haber hecho las costuras de la costura del tiro trasero y tiro delantero y haberle pasado la fileteadora, entonces ahí sí le paso la costura a las piernas y le paso también la fileteadora en caso de tenerla. Si no la tenemos, yo en este momento no la tengo en funcionamiento, entonces lo que voy a hacer es, como mi máquina es una maquinita familiar y tiene diferentes puntadas, entonces le voy a pasar un zigzag bien angosto y bien tupidito. Para la camisa voy a hacer más o menos el mismo procedimiento que hice para el pantalón. Teniendo la tela doble, pongo una camisa que le quede más o menos exacta, a la medida de la cual necesito hacer ahora. Marco el hombro, marco la curva de la sisa
Y como acá estoy marcando entonces la parte de atrás, marco la parte trasera del cuello. No voy a marcar mangas ahí, ¿no? Eso va aparte. Entonces acá estoy trazándole la sisa. Y pues también el largo se corta el largo teniendo en cuenta que también hay que dejar los centímetros para hacerle doblez y que después de cortar no nos vayamos a encontrar con la sorpresa de que nos quedó corta. Es mejor siempre dejar unos 3 o 4 centímetros de más, así nos toque cortarlos después y no tener que dañar toda una prenda porque nos quedó corto. Entonces la corto el contorno, todo como lo marqué. Y esta que acabo de cortar nuevamente, igual que en el pantalón, me sirve para cortar la parte delantera. Voy a hacer todo exactamente igual. Lo único que necesito para la parte delantera de diferente es marcar el cuello delantero. A este le bajé 2 centímetros más que el cuello de la parte de atrás. Ahora ya como tengo todo, no es necesario ni siquiera marcar si no lo desean. Entonces vamos a cortar. Aquí marqué el cuello porque pues era 2 centímetros menos que el anterior. Ya tengo entonces acá mi molde delantero y mi molde de la parte de atrás. Entonces ahora las enfrento. Y voy a unir la parte de los hombros. Y voy a unir los laterales. Así es como lo debemos coser ya cuando estemos en nuestra máquina. Acá en la parte de abajo, como pueden ver, me quedó desigual. Me quedó más larga la parte de atrás que la parte de adelante. Esos centímetros que me sobraron ahí son adicionales, entonces los puedo cortar para igualarlo con la parte de adelante. No es ideal que esto suceda, pero me sucedió. Para marcar la manga, ¿qué voy a hacer? Con los mismos moldes que ya tengo cortados, como ya tengo cortada la camisa prácticamente toda, con esa misma voy a marcar las mangas. Como ahí estoy mostrando cómo coloqué la camisa para poder marcar las mangas. No la coloqué totalmente derecha, le hice la torcí un poquito, porque como la manga no va derecha, o sea, del hombro no sale así recta hacia la izquierda o hacia la derecha, sino que va un poquito inclinada hacia abajo, entonces así la corté. Yo en este momento necesito que el largo de mi manga sea de 32 centímetros. Entonces ya pasé la línea donde voy a cortar los 32 centímetros. Voy a reducirle en el puño 2 centímetros con referencia a la parte de la axila, para que en la parte del puño no me quede recto ni acampanado, sino que le voy a reducir ahí 2 centímetros. Trazo entonces la línea y ya después de esto entonces solo me queda cortar. Habiendo ya cortado esta manga, entonces con esta misma voy a cortar la otra. Bien. Así voy cortando la otra mano. Yo no soy una modista profesional, no tengo una máquina industrial ni plana. A mí solamente me gusta hacerle las cosas a mis hijos, teniendo pues la máquina y le puedo dar una utilidad. Entonces voy a mostrarles cómo es la forma como la que yo pego las mangas. Voy a coser el largo de mi manga, desde la parte de la sisa, donde termina la sisa, hasta el puño. Y le voy a dar vuelta, o sea, para que me quede por el lado derecho. Antes de esto es como, les estoy mostrando como si ya lo estuviera haciendo en la máquina. Antes de pegar la manga, debo haber pegado el lateral de la camisa. Voy a darle entonces vuelta a la manga. La manga me va a quedar por el derecho y la camisa sigue estando por el revés.
¿qué voy a hacer? Voy a introducir la manga dentro del orificio que quedó para la sisa, enfrentando las costuras, que la costura de donde cerré la manga me quede enfrentada con la costura lateral de la camisa, y en la parte de arriba donde hice un piquito al cortar la manga, que es el doblez de la manga, con el hombro, y ya solamente me queda coser el contorno. Les quiero mostrar ahora cómo vamos a hacer una aberturita que me gusta a mí hacerle a las pijamas en la parte de abajo. Entonces paso la costura, no totalmente hasta abajo, dejo el largo que quiero para mi aberturita, y las aletas que me quedan antes de la costura las voy a cortar justamente hasta la costura, no me puedo pasar. Voy a doblar donde va la tela que voy a doblar para mi aberturita, y la voy a coser. Voy a empezar en un lateral y voy a hacer una sola costura hasta el otro lateral. Al llegar a esta parte, entonces voy a hacer como un redondito a la costura para poder pasar a el otro lado. Entonces aquí ya solo me queda, si estamos hablando de la aberturita, entonces ya solo me quedaría pasar el dobladillo a la parte de abajo de la camisa. Me gusta mucho hacerle esta aberturita, me parece que da un toque bonito a las pijamas. Para hacer el cuello, a mí se me dificulta cortar lo que llaman sesgo bies, entonces compré esta tela que ya viene lista, solo corté 4 centímetros, lo doblé para pegárselo al cuello. Yo ya les dije que yo no era modista profesional, solamente me gustaba hacer las cosas para mis hijos. Además es muy satisfactorio cuando les haces algo con amor y tus hijos te lo agradecen como con una sonrisa, gracias mami, quedó muy bonito. Entonces es algo realmente satisfactorio. Aquí está mi pijama ya terminada, espero mi proyecto les haya gustado y lo pongan en práctica. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima ocasión.